Ahora en la actualidad hay una controversia, como siempre, sobre algo que es extremadamente importante. No es una bagatela, es muy importante. Porque el hecho de cometer un error, expreso o no expreso, perjudica a toda la raza humana. Perjudica a toda la historia de la humanidad. Perjudica a Dios, el Creador, Jehová Dios, y a la creación angelical y humana. Parece increíble que digamos, una ley puesta con o poco conocimiento de causa pueda perjudicar la entera historia de la humanidad. A veces, ya digo, en muchos casos no intencionalmente, llegado por la influencia de un partido o de una ideología o de una organización, pueda influir en un cambio drástico para la historia de la raza humana. Y es muy perjudicial. Es una controversia que puede llevar a muchos y graves problemas. No históricos, sencillamente, sino humanos y del futuro. Voy a explicarlo. Es muy sencillo, es largo de contar, pero voy a explicarlo. Hoy hay ciertas organizaciones que han creado una ley, por ejemplo, pueden ver en internet, hay algunos datos, ¿no?, de algunas personas que han visto lo absurdo que puede llegar a ser una ley que perjudica el sentido humanitario y familiar. Se trata de las partidas de nacimiento, acta de nacimiento. Hasta hace poco, bueno, y en muchos países todavía se efectúa, lógicamente, hasta hace poco, cuando nació un niño o una niña, pues se ponía en el acta de nacimiento, el médico ya certificaba, ha dado a luz un hijo, y hacía en el ayuntamiento un acta de nacimiento, ha nacido, el hijo se llama fulanito de tal, o la hija, y el padre es don fulano tal y tal, sea que estuviera uno casado, padre, el varón, el padre es hijo de tal, y la madre, doña tal, tal. Y hasta ahí. Entonces, con el transcurso del tiempo, cuando iba ese niño al colegio, o antes a la guardería, o a una universidad, o a efectuar una carrera, tenía siempre un carnet de identidad, un pasaporte, una documentación con la cual podía moverse en el ámbito laboral, jurídico o internacional, viajar. Bien, hasta entonces ha funcionado, no ha habido problema ninguno. Pero hoy en día, ya digo, hay organizaciones que han ideado otro tipo de acta de nacimiento. ¿Y cuál es? Por ejemplo, en acta de nacimiento, en algunos países, ya digo que me sorprende que en algunos países, gente normal, dice, bueno, pero esto es absurdo. En Canadá, por ejemplo, había un señor que ha puesto unos ejemplos, y eso pasa en España, en todo el mundo, ¿no?, que dice cómo mi hijo nace y le ponen, en vez de poner padre, hijo de fulano de tal, madre, doña tal, tal, pone hijo de parents. Y entonces, bueno, hijo de parents, bueno, pero ¿qué define eso? O sea, no hay una definición concreta de, bueno, ¿quiénes son? Hijos de parientes. Bien, hijos de parientes. ¿Pero quiénes son esos parientes? Pues tenía que definir entonces, pues los parientes son descendientes de otros parientes. No tiene, hay una consonancia concreta de esa persona en sí, de quién desciende, quiénes son sus padres, sus madres, sus abuelos, sus tíos, porque ahí no hay nada concreto con que identificar a la persona y quiénes son sus padres verdaderos, biológicos o naturales o de adopción, como sea. Un personaje concreto que se va a mover en la sociedad y que va a tener que dar tarde o temprano sus credenciales. Ya digo, para el colegio, para la universidad, para el trabajo,
para moverse al extranjero, lo que sea. No puede coger un pasaporte. ¿Usted quién es? Yo, mi hijo de parents. Pero ¿quiénes son sus padres? Padre, yo tuve un padre. Y queda uno perplejo porque hay casos de criminalidad o de estafa, de fraude, de fuga de capital, que tienen que identificar quién ha sido la persona que ha efectuado este fraude. Y tiene que haber un nombre concreto para identificar y buscar a tal personaje que ha cometido un delito para llevarlo a la justicia. Ahora viene la controversia más grande. Bien, entonces quieren eliminar el nombre de padre o el nombre de madre. Bien, las personas, y en otras religiones más o menos, las personas cristianas identificadas con las Sagradas Escrituras, Jesucristo, el fundador del cristianismo, ¿no? Bueno, pues hay la Biblia, que es el libro de la humanidad. O sea, la Biblia es un libro inspirado de Dios para saber la humanidad de dónde venimos. ¿Quién ha hecho esto? La Tierra, el universo, la Luna, la belleza, los alimentos, los oxígenos, los animales. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué va a pasar? ¿De dónde procedimos? ¿De la evolución? ¿De otro planeta? ¿De otra galaxia? ¿De circunstancias? ¿De un Big Bang? No. Entonces la Biblia te identifica rápidamente toda la historia de la humanidad, de dónde venimos y quién ha hecho lo posible para que nosotros, los humanos, lleguemos en un día futuro cercano a conseguir algo que se perdió hace 6.000 años, la vida eterna. No la vida eterna en una galaxia, en otro karma, en un cielo de donde quién sabe qué hay allí, o en un infierno, en un purgatorio, o en el limbo, o en la transmigración del alma, o en la reencarnación. No, no. Hay una ensalada de filosofía que puede volver uno loco. Entonces voy a dar unos datos interesantes, el por qué es ofensivo para Dios. Un ejemplo claro habla de, por ejemplo, Jesucristo, que es el personaje central, el Hijo de Dios, el que vino a la tierra mandado por su Padre, Jehová Dios, el Dios de la Biblia. Se identifica el nombre de Dios casi 7.000 veces en la Biblia, en todos los escritos, todos los profetas. Jehová Dios no dijo, alguien habrá, el Dios que... No, tiene un nombre, se puede identificar, porque en la tierra han puesto, hay muchas religiones que tienen nombre, Mahoma, Alá, Confucio, Brahma, Astarte, Isis, Osiris. Entonces uno tiene que identificar el cristiano, quién lo fundó, quién era Jesucristo, de dónde procedía. Tiene que haber digamos, un registro para tener una identificación clara de la vida en la tierra, del que la hizo, del que nos dio la posibilidad de no morir nunca más y vivir para siempre. Jesucristo. Ahora vamos el personaje central en la Biblia el Hijo de Dios. Aunque centralmente el personaje más grande es el creador del universo, Jehová Dios. El Hijo, Jesucristo, es la primera creación de Dios. O sea, que su Padre se llama Jehová Dios, el Padre de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 16. Léanlo porque es interesante. El hecho de que el personaje de Jesucristo, el Hijo de Dios, el más grande ser de la tierra, pues tiene la identificación concreta de dónde vino, cuándo apareció, quiénes son sus descendientes. Por ejemplo, Mateo 1, de Mateo, versículo 1 al 16, dice, Abraham, piense, Abraham, habla, en fin, el profeta más grande después de Jesucristo, ¿no? El padre de los hebreos, el padre de los, digamos, islamistas. Es así, ¿no? Porque Abraham tuvo varias esposas, Sara, que estaba, ya saben la historia bíblica, ¿no? Estaba impotente, no podía tener hijos, por un milagro le nació un hijo, Isaac, en fin. Es interesante la historia de que un hombre con casi 100 años, Abraham, mayor, y Sara igual 90 y tantos,
que ya no podían concebir hijos, tuvieron un hijo milagrosamente, pues los ángeles dijeron, vas a tener un hijo. Dios puede hacer todo eso. Pero bien, entonces en el Mateo capítulo 1, versículos a 1 al 16 dice, míralo, empieza, lo digo muy relatado porque podría estar media hora o más hora. No, Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Jacob fue padre de Judá y va rebajando, van avanzando, padre tal, fue padre tal, fue hasta José. José, padre o padrastro o esposo de María. Porque ya saben, Jesucristo nació milagrosamente, pero tuvo una identificación de que su padrastro era José carpintero y su madre, dice, se llamaba María, que tuvo luego además María 4 hijos más, o 5, y 3 hijas. O sea, el tener hijos en aquellos tiempos, en muchos países todavía, es una bendición. Primero, una alegría para la madre y para el padre de tener la capacidad física de tener prole, y segundo, que era una vergüenza que una mujer no podía tener hijos. Como dijamos, no vale para nada, porque entonces en muchos países, por ejemplo, en muchos países se considera que la mujer está para tener hijos, para cuidar del hogar. Y cuando no tiene hijos es que es inservible. Claro, esos son países muy poco desarrollados, ¿no? Pero el detalle, se va enumerando los profetas, los personajes descendientes de la cual vino Jesucristo, por madre María. Abraham, José, María. Pero seguimos. Entonces fue padre, y va diciendo el padre de tal personaje que existieron. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23 al 38, si no me equivoco, pues entonces va a otro ángulo, la madre. Entonces habla de Jesucristo, ya dice, Jesucristo fue hijo de fulán, hijo de José, de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María. O sea, se identifica a Jesucristo una genealogía ya de siglos sobre su familiaridad. ¿Quién fue el primero realmente descendiente de Jesucristo en la tierra? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ya digo, es largo de contar porque tenía que leer todos los textos, todos los padres, quién fue Abraham, quién fue Isaac, quién fue Jacob, quién fue Judá, quién fue José en Egipto, quién fue... Tenía que estar media hora o más, una hora casi. Pero quiero resumir 2 capítulos bíblicos. En la palabra de Dios, la Biblia es el libro inspirado de Dios, que enuncia quién fue padre de tal, quién fue descendiente de Jesucristo por parte del padre. Y ya Lucas por parte de la madre, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de María. Al final, en el capítulo 3, versículo 38, al final, versículo 38, ve hijo de María. Más peligroso todavía. Los cristianos, lo que oramos, la oración modelo que puso Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13. Entonces, Jesucristo enunció la oración modelo. Los cristianos rezamos cuando necesitamos ayuda de Dios y que Dios nos oiga, una oración modelo. Es decir, se puede orar de muchas maneras. A Dios, pues mira, no precisamente identifica con esa oración y no hay más. Puede uno orar como si fuera con un padre verdadero. Y decir, por ejemplo, Padre, tengo este problema, por favor, así me puedes ayudar, estoy un poco enfermo, soy pobre, que estoy en peligro. Y te escucha. Pero un modelo para que tengamos qué debemos, en realidad, resumir la oración a Dios. Y en la oración modelo empieza, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del inicuo. O sea, Satanás, líbranos del inicuo. O sea, que no nos haga nada. Y líbranos del inicuo, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Bien,
vuelta al principio. Es que van a cambiar también la Biblia. Es que las personas que han ideado la cosa de paren o fémina, tal, van a cambiar la Biblia. Vamos a cambiar la Biblia y que en vez de poner hijo de, ponga paren de, el último paren de, o padre de, paren de, cambiar toda la Biblia completa, porque muchas oraciones, profetas oraron a Dios Padre, que estás en el cielo, David y tal, y compuso salmos hablando del Padre celestial. Padre. Es difícil, porque Dios se ofende ante tal negligencia. Muchas personas quizás lo hayan hecho por parte de un partido, una ideología moderna, o por parte de darse más crédito en el caso de que en muchos casos, cada vez más, de que el niño ha nacido en una familia donde los dos son homosexuales o lesbianas. Y entonces para identificarse como no como padre o madre, porque sería dos lesbianas, es decir, ha nacido fulanito que su madre es tal y la madre otra. Ese es el objetivo. Pero es un error. Es un error. No voy a entrar en controversia. ¿Qué piensa Dios de la homosexualidad? O el lesbianismo, o los travestis, o los pedófilos. Es otro tema. Pero lo lógico es que Dios ha estipulado un nombre y una familiaridad y unos adjetivos y una definición de que cada ser humano de dónde desciende, quién es. Cualquier ser humano podía indagar su genealogía el máximo posible. Oye, hay actas, a ver, tu abuelo era tal, el abuelo, la madre era tal, y se puede identificar. En muchos casos las noblezas se identifican y se aprovechan, claro, de eso. No, no, mi antepasado era el rey de tal, que estaba casada con el rey y la reina, y se escudriñan con eso para seguir viviendo, ¿no? Pero lo lógico sería, desde el punto de vista humano y sobrenatural, identificar al padre masculino y la madre femenina. Y si algunos opinan de otra manera, esa es su opinión personal, como cada cual tiene su opinión, pero no es la opinión de Dios, el creador del padre y de la madre y de los hijos.